Hola, soy Richard Caicedo, jefe de gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga y los saludo en nombre de Jaime Andrés, nuestro alcalde. Bienvenidos a este nuevo programa de Hablemos del Proceso, micrófonos abiertos. Hoy con un tema muy importante y que me hace evocar a mí un recuerdo de cuando yo recién me titulé como ingeniero de telecomunicaciones y pertenecí al Comité de Estratificación Socioeconómica de esta ciudad. Y en aquel entonces no entendía muy bien de qué se trataba una legalización y por qué las empresas de servicios públicos no podían llegar a ciertos puntos de nuestra ciudad donde, a pesar de que habían asentamientos urbanos, casas construidas, pues no se tenía el acceso a los servicios públicos. Por eso para hoy tengo un invitado muy especial. Se trata del arquitecto Luis Ernesto Ortega. Él pertenece a los funcionarios de planta de nuestra alcaldía en Bucaramanga y en este momento está ubicado en la Secretaría de Planeación. Buenas, Luis Ernesto, bienvenido. Doctor Richard, muchas gracias. Bueno, ¿usted hace cuánto trabaja en la alcaldía de Bucaramanga? Cuando uno habla de planta, habla de tiempo. Sí, efectivamente, en el municipio ya lleva 31 años, de los cuales 23 lo he desarrollado en la Secretaría de Planeación, 8 en gestión de riesgo y ahora apoyando el proceso de legalización, un proceso... ¿31 años? Sí, señor. Caramba, toda una vida. Bueno, qué alegría tener una persona con la experiencia de Luis Ernesto hoy para que comencemos a hablar. Y yo creo que lo primero que la gente quisiera escuchar de esta entrevista y diálogo es: ¿qué es una legalización? Eso en términos de asentamientos, de viviendas que ya existen, ¿qué significa? Bueno, es importante este tema abordado por nuestro alcalde en el sentido de que Bucaramanga tiene un volumen grande de asentamientos. En este momento hay 156 asentamientos. Es un volumen bastante interesante, donde existe una población aproximadamente de 158.000 ciudadanos que ocupan estos sectores, es decir, el 29.2% de la población está asentada allí. Y es importante el interés que ha tenido nuestro alcalde en mirar estos sectores para poder entrar en un proceso de formalización. El mecanismo es muy sencillo, la norma nacional ya tiene instaurado los mecanismos para poderlos desarrollar. Lo que de cierta manera dificulta en la ciudad es que no hay estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Entonces los sectores no se pueden iniciar los procesos de legalización hasta tanto no se haya realizado un estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. En este momento la ciudad ha contratado 56 y nos ha permitido desarrollar una serie de trabajos muy importantes en la ciudad. En esos sitios donde están los asentamientos. El asentamiento es un sitio donde se ubican unas familias y allí están no legalizados. Por eso el proceso se llama legalización. Sí, señor, efectivamente son procesos no planificados que, producto del déficit de vivienda que tenemos en el país y también en la ciudad, pues obliga a que en los últimos años la gente llegue y se asiente en estos sectores. En un lote cualquiera se ubicaron, hicieron su barrio y comenzaron a convivir allí. Exactamente. Entonces aquí es donde empiezan a ejercer los liderazgos las personas en estos barrios. Surgen las juntas de acción comunal y son ellos los que inician a hacer los acercamientos a la alcaldía de Bucaramanga para poder dar inicio a estos procesos. Entonces, una vez se tiene identificado el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, la comunidad se puede acercar a la administración e iniciar el proceso de legalización. ¿Por qué es necesario ese estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo? Es fundamental para poder definir la condición de riesgo en que ellos se encuentran. En qué condiciones se encuentran ellos de aquí hacia el futuro, qué acciones tiene que ayudar a implementar la administración municipal en el proceso y, lo más importante, las acciones de ellos sobre las mismas edificaciones, sobre la misma vulnerabilidad de la edificación. O sea, que han construido de pronto en laderas de montaña o en montaña donde tienen riesgo de que se deslicen. Entonces, ese estudio efectivamente les da ese patrón de conciencia de la condición en que se encuentran en el terreno, qué acciones se pueden empezar a mejorar desde el punto de vista de ellos, y hay otros parámetros que tiene que empezar a gestionar el municipio, como son las obras de mitigación. Además de esos estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, estos habitantes que se encuentran en los asentamientos que tú mencionas, ¿qué otros requisitos habilitantes deben cumplir para que obtengan la legalización? Importante la organización de las personas, que la gente esté muy consciente del proceso, hacia dónde vamos a ir,
se van a exigir una serie de requisitos como la titularidad de los terrenos, mirar en qué condiciones llegaron allí, si fueron por invasiones de manera espontánea o porque alguien los llevó a vivir allí y les empezó a vender la tierra. Una vez ya identificada la situación y la condición, se hace la valoración jurídica de los terrenos y eso ya da un paso mucho más agigantado para poder llegar al proceso de legalización. Cuando tienen la legalización, estos líderes que han tomado pues la iniciativa de presentar todo esto que usted nos dice, ¿cuáles son los beneficios que tienen las personas que legalizan un predio? Sí, efectivamente, hay algo importante, es el poder llegar con toda la infraestructura de servicios públicos, que normalmente al alcalde constantemente lo están abordando. Alcalde, necesitamos que nos instalen el gas, que nos instalen el agua. El alcantarillado normalmente son alcantarillados muy precarios, construidos por ellos. Ya las empresas de servicios pueden entrar a regular el servicio, a instalarlo de manera formal, y eso también les va a generar el poder mitigar los riesgos producto de esa mala infraestructura que ellos construyeron. Inclusive valorizar la vivienda, porque una vivienda que tiene servicios pues ya adquiere otro valor. Sí, ahí entran a trabajar una serie de mecanismos donde ya el mercado inmobiliario va a ser parte de esa infraestructura en la ciudad y ya los terrenos y las viviendas van a adquirir un valor diferente y van a tener una valorización mucho más alta. Las personas van a tener la posibilidad de poder acceder a créditos, a poder hacer inversiones en algún momento para algún negocio que ellos tengan, tener la vivienda también como referencia como punto de inversión. Claro, por eso era que yo en aquel entonces, que pertenecía al Comité de Estratificación Socioeconómica, al cual llegaban unas solicitudes de ciertos asentamientos urbanos, pues tenía que responder el comité que no estaba legalizado y que por eso no se llegaba allí el agua, la luz. Sí, era por eso. Efectivamente, hace aproximadamente 20 años era muy complejo hacer esos procesos de legalización. Hoy ya, pues de cierta manera, el haber avanzado las empresas de servicios públicos en haberse fortalecido económicamente, pues ya permite el poder llevar los servicios a esos sectores, poder hacer inversiones en esa infraestructura y poderles cumplir a estas personas. Esto que acabas de mencionar son beneficios para los propietarios de esos predios. ¿Qué beneficios tiene el municipio como municipio con estas legalizaciones? Bueno, hay varios frentes que tienen en eso que se beneficia. Primero, la carga tributaria que ya ellos van a ser parte. Comienzan a pagar impuestos. Sí, señor, ya hacen parte de la formalidad de la ciudad, van a ser parte de un sector estratificado. También adquieren un valor muy importante sus viviendas. Ya el plan de ordenamiento territorial les va a dar una norma especial para ellos, para que desarrollen sus actividades económicas, entren a la protección especial que tiene el municipio para brindarles tanto servicios públicos, poder acceder a los mejoramientos de vivienda por parte del gobierno local y a nivel nacional. Y también lo más importante, el poder mejorar sus viviendas, el poder tener quitarle ese peyorativo de alto riesgo y sectores subnormales, sino ya sectores propios de la ciudad en un barrio formal y específico. Claro que esto tiene un beneficio en términos de la seguridad, que es uno de los principios fundantes del Plan de Desarrollo de Jaime Andrés Beltrán, y es que la seguridad es un concepto que no únicamente es la ausencia del delito, sino que cuando se asume como concepto multidimensional, la seguridad también es la buena condición para tener una buena calidad de vida. En materia de seguridad, ¿qué beneficios tienen esos ciudadanos que tienen la legalización? Muy importantes cuando se inician estos procesos de legalización, porque ya la institucionalidad toma el sector, ya las autoridades también hacen parte del proceso. En algún momento, si se llegan a identificar en el proceso de legalización focos de población con cierta condición dura en el sentido de seguridad, pues las autoridades pueden entrar a abordarlo y ya se le quita ese espacio vedado que tenían esos sectores. Como de invasión. De invasión. Así reconocidos públicamente siempre, ¿no? Exactamente. Y yo creo que también, Luis Ernesto, hay muchos beneficios en torno a llevar los servicios como la escolaridad, el centro de salud y otros asuntos urbanísticos, ¿no? Parques, canchas, polideportivos que pudieran llevarse ya con estos barrios
legalizados, ¿verdad? Sí, efectivamente, jefe. Hay situaciones donde la población no ha podido acceder a muchos beneficios, es producto de eso, no estar legalizados. El municipio puede tener los recursos para invertir allí, pero por el hecho de no estar legalizado no se pueden hacer ese tipo de inversiones. Ya tener ese rótulo de legalización, la administración puede entrar directamente para la instalación de equipamientos, elementos fundamentales para la seguridad y la formalidad del barrio. ¿Cuántos barrios están o estarán legalizados después de este gobierno? Es una labor maratónica que venimos haciendo y la meta es bastante alta en el sentido de que en el año pasado el proceso cuando inició el poder formalizar una estructura, tener un equipo para poderlo desarrollar, logramos legalizar 3 asentamientos. La meta de este año son 15, de los cuales ya todos tienen resolución de inicio. El Ministerio de Vivienda también nos está apoyando con ciertas inversiones. La Alcaldía de Bucaramanga también definió un recurso especial, sobre todo para el tema de los levantamientos catastrales, los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, y eso nos va a permitir dar unos muy buenos resultados en corto plazo. Que en últimas apoyan esa iniciativa de los líderes, porque pues es responsabilidad de cada habitante hacer todos estos levantamientos topográficos. Sé que en el proceso del trabajo también ustedes han venido trabajando con universidades para ayudar a apoyar toda esta gestión que necesitan. Esto es un esfuerzo de todos. Háblenos un poco, así a grandes rasgos, de las fases del proceso para pues terminar un poco haciendo las recomendaciones a aquellos que quisieran presentarse para esta iniciativa. Vale, hay una acción importante que nuestro alcalde nos ha fijado, el tener una ciudad de propietarios. Como les comentaba, hay un volumen alto de sectores que no han podido titular por no hacer parte de un proceso de legalización. Entonces el proceso, con la meta de los 15 que vamos a aplicar este año, nos va a permitir poder llegar a un proceso de titulación de aproximadamente 9.000 familias. Okay. Entonces un volumen bastante interesante donde ya van a haber sectores de la ciudad que van a entrar también al mercado inmobiliario de la ciudad, y eso también les va a permitir a ellos a tener un poder adquisitivo dentro de la misma ciudad. Adicionalmente, las empresas de servicios públicos hoy están dispuestas a llevar esa infraestructura allí. El servicio a los barrios legalizados. La administración también por parte de la Secretaría de Infraestructura ha aportado una serie de recursos, ha hecho unos convenios con las empresas para poder llevar ese importante servicio a estos sectores. Entonces el beneficio 100%, interesante la preocupación que tiene nuestro alcalde para cumplir las metas, y sobre todo en campaña hubo mucha gente que se acercó haciendo ese tipo de solicitudes y se ha venido cumpliendo el proceso paso a paso. Nada mejor que llegar uno a su propio techo. Yo creo que esto es muy significativo, por eso para finalizar el programa recomendemos a los líderes algunos asuntos que deben tener prioritariamente listos, Luis Ernesto, si se quieren seguir presentando a estos procesos y volver a Bucaramanga una ciudad de propietarios de vivienda. Unas recomendaciones cortas para finalizar. Sí, efectivamente, el proceso lo deben hacer directamente en la Alcaldía de Bucaramanga, la Secretaría de Planeación, no necesitan intermediarios, los procesos no cuestan un peso. Hay un instrumento muy importante que tiene la Secretaría de Planeación, que es la Curaduría Cero, donde las personas, una vez se realice el proceso de legalización, pueden tramitar sus licencias de reconocimiento a 0 pesos. Hoy una licencia en una curaduría urbana puede estar por el orden de los 5, 6, 7 millones de pesos. A ellos no les va a costar un solo peso. En la curaduría cero. En la curaduría cero no les va a valer ni un solo peso. Entonces aquí lo importante es, las personas se pueden acercar directamente a la Secretaría de Planeación, preguntan allí en qué área. En el área de legalización de barrios, 4º piso, y el equipo técnico está dispuesto a facilitar la información. La legalización de un predio en un asentamiento humano genera mejoramiento en la calidad de vida porque los ciudadanos tienen acceso a los servicios públicos, agua, electricidad y en algunos casos gas natural. Hoy tengo como invitado a Juan Carlos Plata, nuestro presidente en el barrio El Pablón. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. ¿Dónde queda el barrio El Pablón?
El Pablón queda saliendo para Río Negro, al mar, al lado de Colorados, en La Lomita. En La Lomita. Bueno, ¿usted qué fue lo que lo motivó para acercarse a la Secretaría de Planeación y manifestar el deseo de querer ayudar a legalizar su barrio? Me motivó que nuestro barrio estaba en el olvido, atrasado más de 40 años, que no llegaban recursos, no llegaban recursos por lo mismo que no estaban legalizados. Me motivó eso, acercarme a la administración de Jaime Andrés Beltrán. Y al acercarse a la administración, ¿trabajó de la mano con qué secretaría? Trabajé de la mano a la Secretaría de Planeación, un proceso más o menos de 6 meses, 8 meses llevamos. ¿Usted participó en el proceso? ¿Estuvo cerca a los ingenieros, arquitectos, topógrafos? Me imagino que fue así. Todo el proceso yo estuve con ellos acompañándolo y haciendo las reuniones y todo el tema. ¿Sí? ¿Reuniones con los vecinos del barrio? Con todos los vecinos, del barrio. ¿Con la familia de hace 40 años? Sí, la familia. Porque se convierten en familia los vecinos, Se ¿no? convierten todos en familia, todos nos conocemos, sí. Y por eso fue fácil incluso trabajar allí. ¿Cómo lo atendieron la Secretaría de Planeación? Cuéntenos. No, pues para nosotros como presidente fue de puertas abiertas porque antiguamente las administraciones siempre ilusionaban a las comunidades y nunca hasta hoy en día se puede hacer ese sueño realidad de poder el barrio ser legalizado. Es algo histórico para nosotros, nuestra comunidad, más de 3.000 personas que se encontraron, 478 viviendas, 3.000 personas que se encontraron legalizadas en este momento. Que pasaron de la promesa a la realidad por Jaime Andrés. Sí. Eso es un hecho concreto y entonces háblenos ahora desde Juan Carlos. ¿Qué significa para Juan Carlos ya tener una vivienda legalizada? Para mí como propietario, tener legalizada la vivienda, pues ya puedo acceder a servicios públicos como el gas, alcantarillado, y lo más que motiva es puedan invertir la administración como para el parque, tenemos parques deteriorados, las vías, eso es lo más satisfactorio que como propietario voy a ver hoy en día reflejado. Bueno, Juan Carlos nos acaba de señalar dos asuntos. El individual, tener la vivienda legalizada me permite acceder a los servicios públicos y ser propietario. Lo común, que voy a tener la posibilidad de disfrutar de parques, de canchas, de centros de salud, ¿por qué no colegios?, de vías que no se podían construir porque el sector no estaba legalizado. Este es un hecho concreto que hace realidad la promesa de Jaime Andrés, y es que Bucaramanga sea una ciudad de propietarios. Muchas gracias por habernos escuchado en este Hablemos del Proceso y nos vemos próximamente con otro tema, participando todos y solucionando las inquietudes sobre los procesos públicos.